noches, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Primer Plano. Vamos a iniciar este programa hablando de economía. Como usted sabe, la semana pasada se dieron sucesivos recortes de la previsión de crecimiento del país. Primero fue el Banco de México, posteriormente el INEGI, a través de 2 mediciones, indicó que la economía pues, no estaba creciendo como se esperaba en un inicio, o como los pronósticos originales lo habían planteado, y posteriormente el viernes ya, frente a esos datos, Hacienda reconoce que la situación pues merece ser revisada a la baja, y del crecimiento original que teníamos planteado, cerca del 4%, se baja a 2.7%. Las explicaciones que da la autoridad son 3 y creo que vale la pena analizarlas. Por un lado está la, digamos, economía exterior, la enorme dependencia que tenemos respecto a los Estados Unidos, que crecían bastante menos de lo que se esperaba. El segundo elemento, Hacienda reconoce que los impuestos nuevos inhibieron el mercado interno y explican que ciertamente la economía no haya tenido el desempeño que esperaban. Y el tercero es algo que no tenían en el radar, pero que es muy interesante, que es la caída en la producción petrolera. Estos 3 elementos, dice Hacienda, explican el que la economía haya tenido un desempeño mediocre. Esto ciertamente nos pone pues, en lo que ha sido el crecimiento de los últimos años, un crecimiento inercial. Esto a pesar del anuncio de las reformas, la aprobación en el ámbito constitucional y la perspectiva de una estabilidad macroeconómica. En suma, la economía mexicana no se mueve más que inercialmente y poco a poco las explicaciones se van agotando. Supongo que esto tendrá implicaciones en el plano político y en el plano también de la paciencia del soberano. ¿Cómo lo ven? Pues creo que faltaría una cuarta variable que no sé cuál sea su peso: las decisiones tomadas por el gobierno federal y la calidad del gobierno federal, del gabinete económico, sin meterme con personas. Me pregunto si no estaremos viendo una repetición de la experiencia que tuvo Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México. No fue un buen gobernador, los indicadores muestran que no tuvo la capacidad para que el Estado de México despuntara positivamente, sino que pues destacó en asesinatos de mujeres, incendios de bosques, robos de coches. Ignoro si estamos viendo lo mismo, pero tendríamos que también poner en la balanza decisiones que no se tomaron o que no se implementaron, o personajes o equipos que no están funcionando del todo. Y cito como ejemplo, que sí he revisado, el de Sedesol. Es una Secretaría de Estado que lleva a cabo proyectos sociales, no es directamente economía, pero que no está resultando lo que se esperaba en buena medida, creo yo, por la desigualdad en un equipo integrado con base en pago de deudas políticas. Se van agotando las explicaciones para decirnos por qué no está creciendo la economía, y todos en esta mesa, y supongo que el público en general también, pues el anuncio de Videgaray en el sentido de que bajaban los pronósticos para el crecimiento, pues es la crónica de un anuncio anunciado. Ya venía, se preparó desde la semana anterior con lo del INEGI, que uno se pregunta por qué entonces la polémica entre el secretario de Hacienda y el INEGI, si ya era evidente, inminente que venía esa baja. El año pasado pues nos explicaron a la población que no había crecido la economía fundamentalmente porque el gasto público no se había ejercido en suficiencia, ¿no? Se habló de una baja en el gasto público. Esa ya desapareció porque también informó después del primer trimestre del año Luis Videgaray que había incluso un sobreejercicio, si no me equivoco, del 18, casi del 20%. Entonces esa explicación ya tampoco la tenemos. Entonces se nos van agotando. La otra que faltaba, Leonardo, con la cuestión de la reforma fiscal era que estaba apretando el consumo interno, pero también estaba apretando o desincentivando la inversión privada. Entre los economistas internacionales, lo que se habla cuando se ve a otros países de América Latina, pues sí hablan de la inversión pública y privada, y que en México no está fluyendo ninguna de las dos. Ahí también creo que el sector privado lleva una parte de la responsabilidad
O sea, uno no puede esperar que papá gobierno también haga todo. Y hemos visto una desaceleración creciente de del sector privado mexicano, que incluso se está llevando parte de su inversión fuera como protesta, como reacción, como queramos, a la reforma fiscal. El hecho claro es que la economía sigue sin crecer y no hay alternativas y se sigue apostando todo a las dos reformas, telecomunicaciones y energética. Lo que me da miedo es que también apostamos a la reforma laboral para una elevación de la productividad, y lo que hemos visto después de 1 año y medio de esa reforma es una baja en la productividad laboral. Entonces, apostar todo a esas dos reformas creo que es arriesgado, por decirlo menos. Sería también necesario aquí introducir este elemento histórico que nos pone a pensar. La economía mexicana empezó a crecer después de la Revolución Mexicana y después de la Gran Depresión, ahí por el 1935. Modestamente, pero empezó a crecer. Y luego despega con una sorprendente velocidad, y se habla en los años 60 del milagro mexicano. Había el milagro alemán, el milagro israelí, el milagro mexicano. Estábamos entre los milagrosos. De 35 hasta 82 hay un crecimiento con algunos años de problemas, pero no hay una cifra que nos diga que esto va declinando, sino que va para arriba. La población va creciendo también bastante, pero nos da un crecimiento real de 3%. Si a este 2.7% le quitamos 1.2 del crecimiento de la población, entonces nos queda 1.5 como crecimiento real. Resulta que mientras estaba funcionando el mercado interno y el autoritarismo, es la parte que me molesta mucho, la economía va bien. De 82 en adelante, que es el neoliberalismo, ya sea en la parte final del dominio del PRI o en el inicio de lo que se supone es el nuevo régimen, los resultados son desastrosos. Llevamos 25 años, un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo de una economía que no funciona, funcionó antes. ¿Cuál es la diferencia? Yo no soy economista, nada más alcanzo a ver que estaba apoyada en el mercado interno. Y cuando se decide, y nos lo venden muy bien, es el mercado internacional, así como en las elecciones norteamericanas, it's the economy stupid, aquí nos dijeron, is the international market stupid? Entonces, vámonos al mercado internacional. Y ha sido cambiado, políticamente hemos cambiado algo, pero en economía seguimos sistemáticamente en la mediocridad. Tiene que ser el mercado interno el que explique en buena medida la diferencia entre ese pasado de 35 a 82 en que más o menos funcionaba, que esa era en realidad la base de legitimidad del PRI. No eran las elecciones, era su eficacia económica. Y luego llegamos hasta el día de hoy en un desastre. Lo que pasa es que, digamos, no puedes eludir las transformaciones que la propia globalización le va planteando a todas las economías, incluida la mexicana. Yo creo que lo que se quedó fue, digamos, el modelo a medias, porque este es un modelo que le llaman neoliberal, pero tiene todavía una intervención muy fuerte del Estado, y la intervención del Estado no siempre es lo más favorable. Es un Estado que asigna muchas rentas a grupos privados y tiene una función todavía muy clientelar. Lo que tú dices de Sedesol, ya a mucha gente le preocupa que volvamos a un modelo asistencialista puro, además con carácter claramente electorero, digamos como un tema, una perspectiva que no hay que perder de vista, y que a partir de subsidios, regalos de televisión, etcétera, que es una política pública que se va a desplegar, aparatos de televisión van a ser regalados, se intenta mover la economía. Entonces tú dices, bueno, ese crecimiento no es del todo sano porque no hay ni inversión extranjera. Este país no logra rebasar los 12, 13 mil millones de dólares anuales, salvo cuando ha vendido la Corona o Banamex, que sube a 20 y tantos mil millones. Resultamos ser un país poco atractivo para la inversión extranjera, por eso están que se les cuecen las habas porque salga la energética, a ver si a partir de ahí logra romper, digamos, los techos de cristal que hay en materia de inversión.
Pero aunque yo tampoco soy economista, no sepa más que eso de economía, si no hay inversión no hay posible crecimiento. Y el tercer elemento que creo que no se ha roto del todo es el vínculo de un montón de sectores con los negocios del Estado. El que México siga estando entre las 10 economías de esto que llaman el crony capitalismo, o sea, el capitalismo de amigos, que implica, de los cuates, que implica niveles de corrupción, de influencia, mercados no competidos, te explica que tengas una economía con un crecimiento tan extraordinariamente mediocre como en el que hemos tenido en 20 y tantos años. Oye, Leonardo, pero la economía china también es una economía de mucha corrupción, Sí. y ahí hay una relación entre los miembros del Partido Comunista, sus familiares y compañías. Ahí también hay crony capitalism y sin embargo crecen. Aquí tiene que ver en buena medida el proceso de desindustrialización, que ya van varios países que están pensando en volver a reindustrializarse. Yo creo que tocan dos variables ustedes. Uno, También, el de México ha abandonado absolutamente la política industrial, ¿sí? Ese se etiquetó como izquierdosa o populista o, en fin, cualquiera de los adjetivos que la descalifican, y no se ha hecho, y creo que se tendría que volver a ello. Y lo que tú dices del mercado interno, Lorenzo, ahora, si analizamos y nos vamos a esa época en donde se creció, incluso la recortamos aún más al desarrollo estabilizador, donde se crecía al 6% durante algunos años, fueron casi 10 años, ¿no? Más. 8, Más. bueno, Más. a 6%. Pero ahí también había otras variables, porque no estoy segura, no coincido contigo plenamente en que fue la apertura, la internacionalización, porque ahí en esa larga época que tú mencionas, Lorenzo, había también tres cosas. Uno, la parte de las transferencias del campo a la ciudad, ¿sí? Entonces crecíamos con base a esos precios diferenciales y fregamos al campo. Bueno, y de ahí después ya hablaremos en otro bloque, el zapatismo y demás. La otra fue el endeudamiento en la época de Echeverría, y la otra fue la dependencia tecnológica también. Y entonces, esos tres nos hicieron crecer relativamente a mejores tasas de las de ahora, y las tres han desaparecido. No queremos endeudarnos, o no queremos endeudarnos tanto. No le estamos apostando nada más a los precios del petróleo, y ya lo de campo-ciudad, pues ya no nos alcanza ni para dar de comer a los mexicanos, ¿no? Ya tenemos muy poquito más, quería, si me permiten contestar esto. El petróleo en esa época no se exportaba. No, digo ya en los 80s. Ah, no, por eso en los 80 yo ya la pongo como una desgracia. Entonces, el petróleo hay que sacarlo. Era una economía en donde el petróleo se usaba estrictamente para lo interno, y las transferencias del campo a la ciudad. En esta es las transferencias del campo que se fue a Estados Unidos hasta a nosotros. Y ahí viene una transferencia enorme de los 20,000 millones de dólares, de los migrantes. Bien. Lecciones y consecuencias que esto puede tener con lecciones. Primero, si se revisan las tasas de aprobación, el presidente Peña Nieto anda muy bajo. Muy bajo, anda sobre el 40% de aprobación, lo cual en relación a los otros presidentes anteriores es muy bajo, lo que lleva a una lección sobre comunicación social. Podrán gastarse decenas de miles de millones de pesos en anunciarse y en promoverse, que al final el bolsillo y el estómago es el que dicta la opinión que se tenga sobre un gobierno, lo que me lleva a sugerirles pues que mejor inviertan ese dinero así llamado en comunicación de manera más útil, productiva, porque pues realmente no está sirviendo de mucho. Pues sí, buen día, Jorge, buen día. Tiene esta correlación entre confianza del consumidor y aprobación de la gestión presidencial perfectamente identificada. Vamos a una pausa, regresamos en un instante. Estamos de regreso, y estamos de regreso con un tema polémico que se le ha dado en llamar las famosas ley bala. ¿Qué quiere decir esto de la ley bala? Bueno, pues que un conjunto de estados, de las entidades federativas, han estado revisando sus legislaciones locales para ver cómo enfrentan algunos de los problemas que vienen a raíz de pues el gran descontento social y sus manifestaciones en marchas, plantones, etcétera. Y bueno, pues algunos gobernadores, estamos hablando, ustedes me corrigen, me acuerdo por este momento de Puebla, me acuerdo de Chiapas,
comentábamos algún otro, Leonardo, Puebla, Chiapas, No, Quintana Roo, ¿no? Quintana Roo, decíamos, ¿no? Están modificando sus legislaciones, pues, para ver cómo se puede decir, y por qué se llama ley bala, lo explicamos, porque se permite que las policías que enfrentan estos movimientos o manifestaciones, pues, porten armas con parque, con balas, con cuestiones letales, ¿no? Bueno, esto está situado en una discusión mayor sobre la necesidad o no de legislar las manifestaciones, los plantones, etcétera, que se está dando en México y también se está dando, hay que decirlo, en Europa, en América Latina, incluso en países con democracias pues más desarrolladas que la nuestra. Y es un gran problema. Ha sido tal el rechazo social a la ley bala que andan portando, porque bueno, pues, cuando portas balas, sí, puede haber más accidentes de los que de por sí ya hay en este país cuando se enfrentan manifestaciones, pero pues también hay otros derechos que resguardar y también pasa, como lo vimos ahora con los piperos, hace unos días en Iztapalapa, San Bartolo Ameyalco. En San Bartolo Ameyalco, en donde pues también hay brutalidad en contra de la policía. Mi posición es de rechazar esta ley bala, sin duda, tal cual la están planteando, pero creo que sí hay que poner a discusión cómo es que hay que sopesar los derechos y también esta parte de la violencia que muchos pobladores, ciudadanos, grupos organizados, etcétera, ejercen contra otros ciudadanos o contra las autoridades. Pues estamos como en el mundo al revés, ¿no? Es decir, si el gobierno de la ciudad dice que hay brutalidad ciudadana en contra de sus policías porque no explicó un plan hidráulico y de pronto se lanzan, como lo vimos todos en las imágenes, contra la policía y dice, pobres de mis policías, solo fueron allá a contener la obra pública que se iba a hacer. Yo creo que el gobierno está invirtiendo las cosas. En el caso de Puebla, o en el caso de estos estados, en vez de preguntarse por qué están enojados los ciudadanos o de dónde viene el malestar ciudadano, están pensando en cómo contener las manifestaciones, que es así como enojarte con el cartero. Es decir, pero te denota toda esta cultura profundamente autoritaria, que sí me preocupa, que al igual que en la economía son como vestigios de otra época, ¿no? Es decir, oiga, los ciudadanos están enojados conmigo, yo solo les mando a la policía y le pegan, y en este caso es como los contengo para que en las calles no vayan a hacer otras cosas. Pero hay otros, digamos, expresiones de esa cultura profundamente autoritaria que denota que el mundo está al revés. Hace poco a un cineasta le preguntaban, ¿cómo se atreve a preguntar usted? No si su pregunta era relevante o no, sino cómo se atrevía a preguntar e importunar una deliberación. En suma, sí creo que denotan desde el punto de vista filosófico una visión del mundo muy preocupante, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista práctico, pues tenemos las policías que tenemos, lo hemos visto ¿se acuerdan de aquella confrontación que hubo con los normalistas en Guerrero, en donde la policía de Guerrero le pega, la policía judicial mata a uno de los normalistas? Es decir, si tú a un policía le das armas letales para disolver una manifestación, en algún momento va a ocurrir alguna cosa delicada. Tú, Sergio, sigues estos temas. Hace tiempo se dijo que en los retenes de la Armada de México, o sea, se estuvo discutiendo eso, estamos hablando de fuego real, si convenía o no que en ciertos retenes en zonas urbanas tuvieran o no armas letales, porque habían muerto 2 o 3 personas en incidentes de tipo. En fin, me parece que sí, de alguna manera estamos invirtiendo las prioridades en este México nuestro. La parte filosófica que dices, Leonardo, aquí lo que estamos viendo es algo profundamente importante e imposible de evitar. Detrás de toda la política del Estado siempre está la fuerza. Uno quisiera que la política fuera la discusión, llegar a acuerdos, llegar razonadamente a una solución de problemas, pero siempre, aún en el Estado más civilizado, aún en Suiza, al final, detrás de decisiones del Estado está la imposición de la fuerza. Esa es la naturaleza de la política, entonces tratémosla con muchísimo cuidado, con pinzas, porque en el caso del Estado mexicano hay además una historia.
Nosotros tenemos nuestra historia. Está el 68, está el 71, está la Guerra Sucia. Ya hemos visto al Estado usando la violencia, el fuego real, la brutalidad en extremo. Basta leer a Carlos Montemayor y su Guerra en el Paraíso para darse cuenta de hasta dónde puede llegar un instrumento del Estado, en este caso el Ejército, en su brutalidad para deshacerse de quien lo cuestiona. Entonces, al que ¿qué será? Con atole se quema hasta el jocoque le sopla, dicen. Aquí ahorita estamos soplándole al jocoque porque no está el horno para estar poniendo en el centro de uno de los centros de la discusión eso de poner a la ley bala y lo que eso implica. Me llamó la atención que ninguno de ustedes tres mencionara a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque por algo será. Te lo estábamos dejando a ti. No, simplemente no la incorporamos en estos temas, no la tomamos en cuenta. No. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene hasta el próximo lunes, el 2 de junio, de plazo para meter una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley ya aprobada en Quintana Roo. Se le está pidiendo que lo haga, pero es un misterio si lo va a hacer o no. Mi opinión es que va a salir con alguna evasiva a Raúl Plasencia. Lo que me lleva a un segundo comentario. El martes de la semana pasada estuvo por primera vez en los 24 años de existencia en el Senado una reunión de trabajo solicitada por víctimas. Durante esa reunión hubo expresiones de apoyo irrestricto de Mariana Gómez del Campo, del PAN, la senadora, Pablo Escudero del Verde, Manuel Bartlett del Partido del Trabajo, pero ninguno de ellos dio razones, simplemente dijeron... Perdón, Sergio, ¿apoyo irrestricto para qué? A la comisión. Ay, sí, discúlpame. Estuvo Raúl Plasencia, sí, me emboruqué. Estuvo Raúl Plasencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una reunión de trabajo para discutir el caso de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto del 2010, entre otros casos. En esa reunión de trabajo, la primera, la mayoría de los senadores se deshicieron en flores, en elogios a Raúl Plasencia, pero ninguno sacó contradicciones tan evidentes como, por ejemplo, que Naciones Unidas le diera un premio de derechos humanos a la Suprema Corte de Justicia de México y no a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En otras palabras, tenemos a la gran ausente que permite que estos choques tan fundamentales sobre las leyes balas, que ya son varios los estados, la tentación de reprimir, se den sin que quien debiera intervenir lo haga, con lo cual pues quedamos ciudadanos frente a la fuerza, no hay mediación. Y en el tema también de lo filosófico, agrego nada más uno más que me sorprendió. El INCO publicó una serie de datos sobre los sueldos y todo lo demás de los maestros, y la reacción de algunos gobernadores y autoridades me pareció nuevamente el mundo al revés. En vez de decir, oiga, qué bueno que se divulgue esta información, la vamos a corregir, el tema era cómo se atreven a divulgar que en Hidalgo o en tal estado los profesores cobran tanto dinero en Oaxaca. Es decir, una, digamos, resistencia a la crítica, a la protesta, casi por norma, ¿no? Sí, y creo que lo platicaba el otro día con Leonardo, doctor en Derecho, Gargarelas, y que hablaba que dentro de todos los derechos y todas las libertades que tenemos, la fundamental es la libertad de expresión y de manifestación, porque todas las demás se anulan si tú no tienes estos dos estos dos derechos de los que estoy hablando. Dos piezas de información, por esto que tú dices que la Comisión de Derechos Humanos tendremos que esperar hasta pasado mañana para ver si pone la controversia. Finalmente, el furor de la opinión pública hizo que el gobernador Moreno Valle echara para atrás el artículo 26 de la ley Bala, que era precisamente la que permitía esto. Vamos a ver también qué pasa en Chiapas, ¿no? Porque hay que mencionar que sí se echó para atrás, pero se echó para atrás otra vez porque hay un conjunto de investigadores, etcétera, que andamos con la lupa, alertamos y entonces empiezan a ir las cosas para atrás, porque si los dejas solos,
pues se van hasta, como tú dices, sí, hasta la cocina. Y bueno, la otra parte es que el Estado mexicano, el gobierno federal, pues ya tiene en puerta una ley del uso legítimo de la fuerza pública que, si lo queremos ver del lado positivo, vamos a decir que va a frenar estos excesos de los gobiernos estatales, que si cabe son más autoritarios que el gobierno federal, porque aquí hay muchos más pesos y contrapesos en términos generales. Si lo queremos ver del lado negativo, es una anulación más del federalismo en este país, ¿sí? Vamos a dar una. Pero creo que sí se tiene que poner en la discusión pública de qué manera se puede hacer para que también la parte de los excesos de la ciudadanía, que tenemos que reconocer que los ha habido de grupos de izquierda y de grupos de derecha, que cometen unos abusos. Yo siempre me he preguntado por qué no hay una instancia en donde se pueda denunciar a los ciudadanos que abusan de los policías. Así como no todos los maestros son malos, hay maestros que van a su clase y están frente al grupo, y cuando hablamos nosotros en contra del sindicato no estamos hablando de cada uno de los maestros, reconocemos que hay maestros que ganan unos sueldos de hambre y que sin embargo ahí están con 3 grupos en la última Comunidad de Chiapas, etcétera. Pues también hay policías que los vemos de repente en las imágenes totalmente indefensos frente pues a turas, como cuando mataron a 2 policías ahí en, ¿dónde fue? En la época de Marcelo Ebrard, en Tláhuac. ¿Qué se hace en esos casos? Yo realmente me lo pregunto. Eso fue un linchamiento, más que una protesta. Pero sí, en efecto, debe de haber un punto intermedio. ¿Tenemos derecho a protestar? Sí. Razones para protestar hay muchísimas, muchísimas, pero una cierta contención. Desde el punto de vista ciudadano, no usar la violencia extrema. Y sí, una vez puede uno encontrar un ejemplo en donde la policía está desprotegida. Y además, cuando ve que mandan a esos policías, pues esos pobres a veces van ahí sin deberla ni temerla. Quien hizo el problema nunca da la cara para ir a la calle y enfrentar el problema que él hizo. Son los policías. Sí, los que la tienen que enfrentar. Nos vamos a un tercer bloque, los esperamos en una pausa en un momento. ¿Se llama brutalidad? Bueno, pues el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el subcomandante Marcos vuelven a hacer noticia. Y vea usted de qué manera. No en cualquier país ocurre lo que ha ocurrido y está ocurriendo aquí. Se necesita ser un poco surrealista, pero surrealista es el sistema en el que vivimos. El subcomandante Marcos lo maneja muy bien. Nos acaba de anunciar que ya se murió. El muerto nos dice que él ya se murió y que ahora va a venir en su lugar otra figura, el subcomandante Galeano. No nos queda claro si va a ser el mismo personaje que fue el subcomandante Marcos, pero esto lo toma como una oportunidad para volvernos a indicar que hay uno de los problemas, viejísimos problemas mexicanos, que sigue sin resolverse. Todo esto viene a cuento por el asesinato de un miembro del Ejército Zapatista, asesinato a palos y a balazos, el asesinado en el base zapatista de apoyo, y es Galeano. Entonces lo van a resucitar. Lo mataron sus enemigos, ellos lo resucitan. Pero insisto, el problema es que no se ha resuelto. Por un lado, el Ejército Zapatista sigue existiendo. En México se supone que tenemos un Ejército Nacional y que nada más es el único. Pero está el otro. Será más pequeño, pero no deja de ser importante que exista. Y el problema de comunidades marginadas, indígenas, sigue. Y la insistencia en el discurso del subcomandante Marcos antes de morir y lo que nos anuncia ahora que va a resucitar como Galeano, es que ellos van a seguir con su demanda de autonomía, y además está diciéndonos que su gobierno, aunque son pobres, es mucho mejor que el gobierno nacional.
que ahí sí se acepta, se requiere para seguir siendo gobierno, que desde abajo les venga la legitimidad y que oigan las demandas de los de abajo. Bueno, no está mal reflexionar sobre eso. No está mal. Yo creo que el zapatismo en su momento generó un debate muy sano para este país. Yo recuerdo que tú en alguna ocasión, una de las deudas intelectuales que tenemos contigo, nos hiciste un libro que se llamaba Tres hurras por el radicalismo, ¿no? O por el anarquismo era en ese caso. Y cómo estos movimientos que juegan en los extremos del sistema político te ayudan a dinamizar lo que inercialmente no se movería con los partidos que controlan el centro, porque ellos están contentos con el condominio. Pero bueno, una vez dicho esto, yo creo que la gran contribución de Marcos queda precisamente en esa. Hoy no sería posible hablar del México democrático que tenemos, con todas sus limitaciones, sin la aportación decisiva del zapatismo. A partir de ahí tiene, desde mi punto de vista, rendimientos decrecientes. Logra movilizar una buena parte de la opinión pública, se logra reformar la Constitución, en un sentido, digamos, de reconocer la deuda histórica con los indígenas, pero a partir de ahí creo que no he encontrado solución y no sé si esto de jugar con el Galeano, que es ese personaje, y Eduardo Galeano le dé resultado. No ha conectado con prácticamente ningún movimiento progresista que haga crecer en la demanda de los indígenas. En muchos sentidos siento que el subcomandante Marcos o ahora el subcomandante Galeano se ha ido cerrando las vías para que ese discurso que en su momento fue tan refrescante para el sistema político hoy sea básicamente anecdótico. Tú tienes razón, a 20 años hay que reconocer los aportes desde la reforma político-electoral del 96 y que no tendríamos esta democracia sin ese impulso decisivo, que no era lo que buscaba, dicho sea de paso, pero que tuvo ese efecto muy positivo. Ahora, hay que ver, decía Lorenzo, y con toda razón, del mal gobierno federal y los malos gobiernos chiapanecos, no digamos, no nos fijamos en él, pero en los malos gobiernos de la entidad federativa y también del gobierno federal, que nunca tuvo una política activa para ese tipo de población, tomando en cuenta las necesidades, ¿no? Y no nada más una política social en general para el país. Ahora, dicho esto, hay varios reportajes y no precisamente los que salieron el día de hoy en algunos periódicos, que además denostan bastante al movimiento zapatista y siempre han estado en contra, pero otros estudios desde Coneval hasta el INEGI, etcétera, en donde sí te muestra que en esta zona zapatista la pobreza y el crecimiento, lejos de haber avanzado, en un caso disminuido, en el otro caso crecido, pues han ido para atrás. No puedes ver una mejora con los autogobiernos, con los caracoles, con el liderazgo de Marcos, no ves una mejora económica, social, en los índices de marginación de la amplia población que vive bajo la autoridad zapatista. Hay que poner todos los datos, porque Chiapas en general tampoco ha mejorado, pero ha mejorado un poco más los que no están ahí. Claro, el gobierno federal, como una reacción al movimiento zapatista, empezó a meter dinero desde 1996, que benefició a los que estaban fuera, porque no les permitían entrar. Pero tendríamos que hacernos cargo de esto, porque sí creo que en estos 20 años, como decía Leonardo, hubo una falta, digamos, de renovación y de vinculación con otros movimientos que pudieran haber impulsado a este movimiento zapatista en una línea radical, sí, pero con más resultados. Hijo, tocas puntos bien importantes. Simplemente los enumero para luego hacer una comparación. ¿Quién está mejor? ¿Los jodidos de México o los jodidos zapatistas o los pobres zapatistas? Creo que es un tema a discutir, no lo voy a hacer, pero tengo mis dudas de cuál está mejor, porque al menos trasciende el orgullo de los zapatistas de haberse logrado sostener durante 20 años, transmiten una sensación de dignidad y de haber logrado mantenerse durante 20 años, que no deja de ser importante en un país caracterizado por la desesperanza
Y la sumisión, sí. Y la sumisión y la desmovilización de quien no tiene proyectos alternativos. Ese es un tema. Sí. El segundo tema que también planteas y que no tengo respuesta es ¿por qué no logró conectarse el zapatismo con otros movimientos de izquierda institucional o no institucional? Es un tema abierto, Sí. que ahí está. Y finalmente, que pese a que el zapatismo acepta el cese del fuego decretado por Carlos Salinas a los pocos días, mantiene las armas. No las ha entregado ni las ha registrado. Vamos, si vamos a las comparaciones, preservó las armas, muchas o pocas. ¿Y su territorio? Se mantiene un enclave zapatista en el cual, al parecer, no hay presencia del crimen organizado, no hay evidencia. Es un territorio libre de crimen, libre de miedo, lo que no es poca cosa. Y para terminar con los temas que deberíamos comparar en el futuro es que a 20 años se mantiene la tentación de la violencia. No solo me refiero al crimen organizado, que es violencia criminal, no es motivada políticamente, sino la de los michoacanos que tuvieron que tomar las armas ante la ausencia del Estado. Ahora ya forman parte de una policía rural, pero en su origen fueron un movimiento que toma de manera semi-espontánea, semi-organizada, había organizaciones previas que sostienen a las autodefensas, y no son el único caso. Buena parte del territorio nacional sigue con la tentación de la violencia porque pues nuestra democracia no está funcionando. Espero no sonar muy radical, pero cuando uno ve a los partidos dice, y nuestra economía tampoco. La economía no funciona, los congresos, pues hay, en fin, los salarios que se dan los jueces electorales. Lo que Es cuestan decir, las elecciones. me parece que tendríamos que meternos en serio a revisar los últimos 20 años, del 94 al 2014, para poder hacer una valoración. Yo no le niego los aportes, creo que han hecho grandes aportes, pero me gustaría hacer una revisión comparativa de el enclave zapatista de hoy con el resto de México para concluir si estamos mejor o peor. Pudiera ser que Jodidos, materialmente sí, obviamente es una zona de miseria, pero yo me pregunto en educación, no sé qué tan fácil sea medir la educación zapatista, pero le han puesto tanto énfasis en eso, que creo que sí están surgiendo los jovencitos que nacieron hace 20 años, que se educaron en las escuelas zapatistas, probablemente tienen una actitud distinta a la de otras zonas igualmente marginadas, y es así, sin esperanza. Cuando tú dices, Sergio, espero no ser muy radical, decir que esta democracia no funciona, si no dijeras eso, no es que ser radical, serías... realista. No, si no lo dijeras, serías otra cosa, que esperamos no lo seas. Una posibilidad es... Pero, ¿habrá bullying en las escuelas zapatistas? Porque en este programa sí, ¿verdad? Yo espero que no, creo que no, pero bueno, dejemos eso. El punto es que si ahora nace el subcomandante Galeano, se abre la posibilidad, yo no lo sé, a lo mejor llega el momento en que ellos mismos se den cuenta de que se llegó a un punto en donde la energía ya no está funcionando como funcionaba, y a lo mejor se están abriendo otra posibilidad. Por lo menos hay una, ahorita es una señal de que una raya, esa raya pudiera, no digo que sea, pero pudiera ser el principio de un repensar cómo influir en la sociedad mexicana a partir de las condiciones actuales, que ya no son las de hace 20 años. Y lo que yo pongo así en 10 segundos en el haber de Marcos es que tuvo 12 años para tratar con gobiernos diferentes a los del PRI, tanto a nivel federal como a nivel del Estado, y no parece que las cosas cambiaran, como si efectivamente hubiera sido un largo paréntesis de 12 años, vuelven los gobiernos priistas y como que se reactiva, pero en fin, lo dejo como duda. Está bueno, pero espérenos, todavía nos falta un segmento más. Empiezo este bloque presumiendo algo.
En los 13 años que llevo aquí, siempre he ejercido a plenitud la libertad de expresión. Todos lo hemos hecho, eso lo hemos podido constatar. Entonces, lo comento porque en el ejercicio de esa libertad, la semana pasada la revista MX sacó un reportaje de portada en donde se hablaba de la directora del Canal 11, Enriqueta Cabrera, y de otros funcionarios, dando los salarios, los montos muy altos de sus ingresos brutos y netos. Ahí había una cierta confusión. En el Twitter, en las redes sociales, a mí y a otros de los aquí presentes nos llegaron mensajes diciendo: ustedes no se van a atrever a discutir ese tema, pueden criticar a los jueces del Tribunal Electoral, pero no se van a meter con el tema. Conversamos con la directora, que nos dio razones para mí fueron convincentes. Dijo: mi salario está en la página de transparencia del canal, ahí está. Nuestros salarios son aprobados por la directora del Politécnico, por el jurídico del Politécnico, por la Secretaría de la Función Pública, están desde el 2009, y va a enviar una carta aclaratoria a MX que esperaremos ver. Por supuesto, el tema tiene sentido porque forma parte de un problema gigantesco en nuestro país, la desigualdad en los ingresos. Y sobre todo la desigualdad en los ingresos en el sector público, en donde quien dirige una institución gana hasta 50 veces más que quien está en intendencia, por ejemplo. Es un problema grave y que al parecer no es atendido, bueno, no al parecer, que no es atendido como se debe por los partidos políticos o las autoridades, que ya deberían haber fijado una ley de salarios máximos y una serie de criterios que permitan que conozcamos con transparencia y discutamos con claridad cuál es un salario justo para un diputado federal, la directora del 11, un secretario de Estado, el presidente de la República. Para mí ese es el tema importante. Ya lo del 11, pues ya informará a la directora y veremos sus puntos de vista con mayor amplitud. Yo diría dos cosas. Uno, primero, la parte, digamos, del Canal 11, que en efecto fue de las primeras, si no me equivoco, instituciones que tuvo un defensor de la audiencia, que funciona, todo el mundo se puede quejar allí y llega a la... Segundo, remarcar, enfatizar lo que tú dices, que en este programa jamás se nos ha dicho que no se puede tocar un tema, o que si se toca, que se toque marginalmente o con tal enfoque o etcétera. Aplaudo que lo hayas dicho, porque es un orgullo poder trabajar en una televisora con esa libertad de expresión. Y tercero, que pues te metes a la página de transparencia y están desde los sueldos que estamos aquí sentados, todo nuestro equipo de producción, la directora, etcétera. Sí, son hechos, creo, incontrovertibles. Como dice Sergio, pues ya se informará lo que se tiene que informar con respecto a por qué son esos los sueldos. Ahora, lo otro, lo de los salarios, está todavía atorada, para variar. En el Congreso se hizo una reforma constitucional, como si las reformas constitucionales cambiaran la realidad. La ley secundaria sigue sin ponerse allí, de una ley de los salarios máximos se llama, ¿no? Por esta cosa de que nadie puede ganar más que el presidente. Yo no sé si el criterio es bueno o malo, pero lo que quiero decir es que de repente sí nos vamos con la finta de los salarios. Y traigo a colación lo que pasa en el Congreso, que en una, digamos, en una investigación que yo hice, descubrí cuál es el salario real, o como hicieron ahorita con los magistrados. De repente dices, el salario es este, y descubres que es el doble de eso, ¿sí? Porque, claro, nosotros decimos, no, es que el nominal, pero si le empieza a meter más ayuda para la gestión legislativa, sí, más ayuda para la no sé qué, más el seguro médico, más la pensión de no sé, y así pues van sumando. Entonces, cuando se dé esa discusión, ya tendremos tiempo aquí en Primer Plano de hacerlo, tenemos que hablar de ingresos, no tenemos que hablar del salario nominal, sí, como también lo vimos en la nómina de los maestros ahora. Y esa brecha que hay entre el primer decil, los que más ganan, y los que menos ganan, es de las más grandes de América Latina, es 28 veces en promedio, ¿sí? Hay casos, obviamente, que es no 28, son 300 o 5,000 veces más. Sí. Pero la brecha es de las más grandes, mientras que en países como Argentina,
es de 13 veces, aquí es de 28. Yo creo que un sistema que aspire medianamente a la igualdad, no es el caso del nuestro, pero tiene como elemento fundamental la educación pública, es decir, todo mundo debería tener acceso a la educación pública. Países escandinavos, ustedes dicen, ¿por qué somos más igualitarios? Porque el hijo del director y el hijo del prefecto comen en la misma escuela y reciben la misma educación, es decir, son las mismas personas. En un país en el cual, según las últimas disposiciones fiscales, ganar 40,000 pesos al mes te convierte en rico, es decir, te pone en lo alto de la pirámide, digamos, para recaudar. Me parece absolutamente insensato que el gobierno, las administraciones públicas en general, porque muchos gobiernos locales repiten eso, tenemos que tener salarios competitivos, y uno dice, ¿competitivos con quién? Con la General Motors, con los bancos de inversión. O sea, un salario competitivo en México, según la distribución salarial que tenemos, a partir de 40,000 pesos ya eres renta alta. No se explica por qué tengamos, a partir de, sabrá Dios qué lógica, funcionarios que ganan 5 y 6 veces eso. Es decir, salarios en el Estado mexicano que rebasan los 100,000 pesos, tienes muchísimos. Y además hay múltiples fuentes de ingreso, con lo cual hace muy difícil que el ciudadano en general verifique eso. Sin ir más lejos, hace un par de semanas el Reforma publicaba que la Asamblea Legislativa, además del sueldo que le da a los diputados del Distrito Federal, la ciudad más vigilada, controlada y con más sociedad civil, les da un bono mensual de 75,000 pesitos para sus chuchulucos, es decir, para que hagan lo que les da la gana. Tranquilamente lo pueden reportar como ingreso, y yo subrayo, no puede haber un principio de igualitarismo ahí donde las diferencias salariales son tan aberrantemente abiertas como en México. Tú dices que no pretende la sociedad, el sistema político, el sistema económico de México, la igualdad, no. Nunca lo ha pretendido, aunque en un momento dado, en lo mejor de la Revolución Mexicana, sí se hizo un esfuerzo por disminuir ese golfo al que hizo referencia Morelos desde sus sentimientos de la nación, que proponía casi como el centro del proyecto nacional, que México dejara de ser esa sociedad de desigualdad que había heredado de la colonia, para convertirse en algo más humano, más generoso, más civilizado, disminuyendo la distancia. Bueno, tenemos a una de las fortunas más grandes del mundo en esta economía que no funciona, lo decíamos al principio. ¿Cómo podemos compaginar las dos cosas? Cuesta ya su trabajo. Pero en esto de los salarios hay una necesidad, el ciudadano más o menos debe de identificarse en una situación ideal con su gobierno y con su clase política. Estar más o menos conforme con las condiciones en que esa clase política desarrolla su labor. En este caso no puede ser, se ve a la clase política como el enemigo del grueso, entre otras cosas porque tiene un nivel de vida y vive en una atmósfera que está a años luz de la del mexicano común y corriente. Entonces, ¿cómo se va a identificar el ciudadano con el mandatario y el mandante? Los dos viven absolutamente desvinculados, y se decía que en América Latina somos los más, los que tenemos la desigualdad mayor, y la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo nos dice que somos el país donde va más arriba la velocidad de la desigualdad. En la gráfica en donde ponen a los miembros de esa organización, la flechita que está subiendo hacia la desigualdad, la que va más arriba, somos nosotros. Nosotros, la economía que no funciona, la que está estancada, pero en eso no estamos estancados. Vamos con una dinámica fantástica. Por eso sí vale la pena que ahora, como cuando don Andrés Molina Enríquez hace 105 años lo puso como el gran problema nacional, el gran problema nacional era el de la desigualdad. Morelos lo puso 100 años antes. Y sigue siendo. Y ya llevamos 200 años y seguimos con el mismo tema. Pues sí, seguiremos, y creo que
este asunto periodístico, pues que nos sirva para seguir tratando un tema que vamos a regresar una y otra vez porque forma parte de la agenda mundial y nacional. No podemos, me parece, seguir aceptando unos niveles tan enormes entre los ingresos de la alta burocracia, no me refiero ya al sector privado por ahora, y las gentes que trabajan en el nivel más bajo, no es saludable, no es ético, no es correcto. Les agradecemos su atención y regresamos en una semana.